Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios en la Biblia con el sermón titulado Una decisión equivocada y el remordimiento eterno. Mientras vivimos en este mundo, solemos tomar malas decisiones que nos hacen lamentarnos. Si una mala decisión tiene que ver con un asunto físico, traerá consigo un remordimiento transitorio. No obstante, si una mala decisión está relacionada con un asunto espiritual, traerá como resultado un remordimiento eterno que permanecerá en nosotros para siempre, aunque sea una decisión trivial. Mediante esto, podemos comprender una vez más que cada acción, decisión y palabra es muy significativa. Tomémonos un tiempo para reflexionar y ver si las palabras que decimos a la ligera, las acciones que realizamos con descuido y las actitudes indiferentes que tenemos nos están llevando a un remordimiento eterno en el mundo espiritual. Visité el área de Busan con la Madre Celestial el día de reposo pasado. De camino a Busan, vimos un letrero con un eslogan en la carretera: si se duerme durante un instante, se lamentará durante toda su vida. Pienso que el letrero se colocó para advertir a la gente que tenga cuidado al conducir, debido a que la somnolencia puede hacer que se lamenten por el resto de su vida. Al ver ese letrero en la carretera, pensé que también podemos aplicar este eslogan de forma espiritual. Llegué a pensar, espiritualmente la somnolencia momentánea no solo puede causar el remordimiento durante esta vida, sino el remordimiento eterno. Entre los que se lamentaron están Judas Iscariote, el rey Saúl, que fue el primer rey de Israel, y Esaú. Ellos tomaron una mala decisión en un momento crucial. Desde una perspectiva espiritual, su decisión equivocada por un problema momentáneo produjo un remordimiento eterno. Al final, se enfrentaron a un resultado miserable. Esaú no pudo soportar su hambre por poco tiempo y vendió fácilmente su primogenitura a Jacob. Lloró amargamente y se lamentó por su decisión durante toda su vida. Como resultado, Esaú tuvo sentimientos hostiles hacia Jacob por el resto de su vida. Mediante el ejemplo de Esaú, podemos ver que dormir espiritualmente puede hacer que la gente tome una mala decisión que los lleve a lamentarse para siempre. Los que duermen espiritualmente se comportan de manera insensata. También tienen estándares diferentes. Los que duermen espiritualmente utilizan palabras descuidadas y tienen deseos mundanos. Se centran en las cosas físicas y terrenales más que en las cosas espirituales y celestiales. La somnolencia dura solo un momento, sin embargo, el remordimiento durará mucho más tiempo. Nosotros estamos siguiendo con gracia el camino del Evangelio por el que nuestro Dios nos está guiando. Entonces, ¿no deberíamos recorrer el camino del Evangelio para no tener ningún remordimiento? El camino de Cristo nunca nos dejará ningún remordimiento. Sin embargo, si no seguimos el camino de Cristo, ni llevamos la vida de Cristo, tendremos muchos remordimientos en el futuro. Hoy, veamos esas escenas en el libro de Génesis. Veamos Génesis capítulo 25, versículo 27. Dice lo siguiente: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob.
Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado dijo a Jacob: «Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado». Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: «Véndeme en este día tu primogenitura». Entonces dijo Esaú: «He aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura?» Y dijo Jacob: «Júramelo en este día». Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Esaú vendió su primogenitura en un instante. Al final, se lamentó y lloró amargamente por esta decisión. Después de que todas las bendiciones del primogénito pasaran a Jacob, Esaú le preguntó a su padre Isaac: «¿Le dio a Jacob todas las bendiciones que pensaba darme a mí? Si queda al menos una bendición pequeña, por favor démela». Su padre otorgó a Jacob las bendiciones del primogénito, las que estaban reservadas para Esaú, porque él no pudo soportar el hambre, ni el dolor temporales, y vendió su primogenitura. Como resultado, Esaú estaba muy consternado. Esaú hizo un juramento a Jacob de venderle su primogenitura. En la Biblia está escrito que Esaú menospreció su primogenitura. De igual manera, nosotros también podríamos emitir juicios incorrectos, tomar malas decisiones y actuar de forma inadecuada. Esto le puede suceder a cualquiera. Todos nos enfrentamos a adversidades y problemas temporales en nuestra vida. Es posible que esto nos pueda ocurrir. No obstante, debemos recordar que un error cometido en un instante puede producirnos un remordimiento que dure por la eternidad. Nunca debemos rendirnos fácilmente o simplemente abandonar la herencia celestial y la gloria del cielo que Dios nos ha concedido. Por eso, nuestras palabras, obras y actitudes son sumamente importantes ante los ojos de Dios. El camino que recorremos en la actualidad es comparable a la vida en el desierto espiritual. Al analizar la historia de los israelitas que vivieron en el desierto hace 3.500 años, vemos que muchos vivieron con remordimiento durante su vida. El hambre, la sed temporales y el entorno desfavorable les hicieron quejarse y tomar decisiones que los llevaron a lamentarse toda su vida. Al final, sus decisiones y su falta de juicio los guiaron a la destrucción en el desierto. Vayamos a 1 de Corintios. En 1 de Corintios capítulo 10, versículo 1, está escrito: «Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto». ¿Por qué Dios no se agradó de los israelitas en el desierto y dejó que fueran destruidos? Fue por sus palabras, su fe y su mentalidad. Ya que Dios vio que no tenían la actitud correcta de la fe, digna de heredar la tierra de Canaán, donde fluía leche y miel, no se agradó de ellos. Así es como la Biblia describe el sentimiento de Dios hacia ellos. En Hebreos capítulo 11, versículo 6 está escrito: «Sin fe es imposible agradar a Dios».
¿Qué habrían dicho los israelitas si Dios los hubiera llevado a la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel, ya que siempre se quejaban y murmuraban cada vez que enfrentaban el hambre y la sed temporales y las inconveniencias del desierto? ¿Por qué nos ha traído a este lugar? Los que murmuran y se quejan siempre encuentran una razón para hacerlo, sin importar lo buenas que sean sus condiciones. Si Dios les hubiera permitido vivir con comodidad, se habrían preguntado, ¿por qué nos ha traído a un lugar tan aburrido? Cuando atravesaban muchas penas y dificultades, se preguntaban, ¿por qué nos hace pasar por todas estas dificultades? Cuando estaban cómodos, murmuraban porque era demasiado cómodo. Y cuando había una dificultad, murmuraban porque era muy difícil. Dado que siempre vivieron con el ADN de la queja, Dios no se agradó de ellos, a pesar de que eran un gran número. Veamos el resultado de aquellos de los que Dios no se agradó. Continuemos con el versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Todos estos ejemplos son el resultado de sus pensamientos equivocados. Esto proviene de tener una fe errónea. También sucedió porque el Espíritu de Dios no estaba con ellos. Por eso siempre tomaban malas decisiones basadas en juicios mundanos. Ya que pecamos en el cielo y fuimos expulsados a esta tierra, la ciudad de refugio, no podemos lograr todo lo que queremos aquí. Obtendremos todo lo que queremos cuando vayamos al cielo. En esta tierra debemos soportar muchos inconvenientes. Aunque quieran vivir con comodidad, este mundo nunca se los permitirá. Siempre habrá personas que los persigan y se les opongan. Les hablo desde un punto de vista espiritual. Todos nuestros deseos se concederán en el reino de los cielos. En esta tierra hay muchos inconvenientes. Puede ser bueno tener muchas posesiones, pero si tienen muchas posesiones, los ladrones andarán tras ellas. Las personas que tienen objetos de valor en casa siempre andarán ansiosas cuando salen. Una vez había un mendigo que tuvo una conversación con su hijo. Se produjo un gran incendio en un amplio centro comercial y muchas personas murieron. El mendigo le dijo a su hijo, «Hijo, deberías saber la suerte que tienes de tenerme como padre». No son palabras de las que solo nos podamos reír. Como está escrito en el libro de Primera de Corintios, todos los israelitas que murmuraron y adoraron ídolos momentáneamente fueron destruidos en el desierto al final. Asimismo, las malas decisiones que tomamos mientras recorremos el desierto de la fe nos traerán la destrucción y el remordimiento eterno al final. Hoy, grabemos una vez más esta lección en nuestro corazón. Vayamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 25, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo.
5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. ¿Qué representa el aceite? Representa la fe. Continuemos con el versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En el último día habrá 5 vírgenes que tomarán una decisión equivocada y 5 vírgenes que tomarán una decisión correcta. Las 5 vírgenes insensatas tomaron una decisión por la que se lamentarían para siempre. Podrían haber pensado: no será muy tarde prepararnos para cuando venga el esposo. Sin embargo, ese no fue el caso. El aceite de nuestra fe siempre debe estar lleno y nunca debe acabarse. Algunos miembros no son conscientes de que se les ha acabado el aceite de la fe, mientras que otros sí saben que se les ha acabado el aceite de la fe y piensan: lo prepararé después. Todavía me queda mucho tiempo. Por el contrario, debemos pensar: el esposo vendrá sin falta. Entonces, ¿cómo lo recibiremos de forma pertinente? Si viene de noche, las vírgenes tienen que encender una lámpara. Para esto, deben tener suficiente aceite. Sin embargo, aunque se dan cuenta de que la vasija de aceite está vacía, pueden pensar: cuando venga el esposo lo prepararé. Dios dice que estas personas son insensatas. Lo mismo sucede con nuestro estado espiritual. Estas personas insensatas cometieron un error momentáneo. Cualquier cosa que no preparemos nos dejará un remordimiento eterno. En el futuro, por mucho que toquen la puerta, diciendo: por favor, abra la puerta, solo oirán la severa voz del esposo: nunca os conocí. Creemos que Cristo Ansanjón vendrá sin falta. Estamos seguros de esto. Hoy, pensemos una vez más en el significado de actuar con insensatez y de actuar con prudencia. Nunca debemos caer en el sueño, ni cabecear por un instante, ni nuestra fe debe enfriarse. En Mateo capítulo 25, Jesús enseñó a sus hijos la sabiduría para conocer el camino de estar despiertos, a fin de que no tuvieran ningún remordimiento. Pasemos al versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también, el que había recibido 2 talentos dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel,
Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Veamos el caso del siervo que tomó una mala decisión de la que se lamentaría para siempre. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Continuemos con el versículo 26. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene, le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El que recibió 5 talentos y el que recibió 2 talentos, los utilizaron para producir muchos más talentos. No obstante, el que recibió un solo talento lo escondió. ¿Qué les ordenó su señor que hicieran? Les dijo claramente: negociad entre tanto que vengo. ¿Cuál será el resultado de dirigir un negocio exitoso? Los beneficios llegarán. Con 5 talentos, uno ganó 5 más. Y con 2 talentos, el otro ganó 2 más. Por otro lado, el siervo que tenía un solo talento lo escondió en lo profundo de la tierra. No hizo nada con él. Su señor incluso les dio instrucciones claras sobre lo que tenían que hacer. No obstante, Dios nos muestra en Mateo capítulo 25 que el que recibió un talento no obedeció las palabras de su Señor, y como resultado, no le quedó más que lamentarse de su decisión para siempre. Hermanos, reflexionemos seriamente. Si Dios viniera hoy a la tierra, ¿yo sería un insensato o un prudente? Estoy cabeceando y cometiendo una insensatez que hará que me lamente por el resto de mi vida. Debemos pensar en esto con cuidado. Veamos el libro de Hebreos. En Hebreos capítulo 12, versículo 14, está escrito: Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. En estos versículos está escrito: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Dios nos dijo que observáramos a nuestro alrededor. Debemos verificar si estamos evitando un camino solo porque es un poco incómodo. Hermanos, en nuestro día a día, vemos muchas veces que las personas se lamentan durante su vida debido a una somnolencia momentánea. Sin embargo, las cosas espirituales no solo permanecen durante nuestra vida, estas son eternas, ya que podríamos enfrentarnos a resultados miserables en el futuro por los siglos de los siglos. Siempre prestemos atención a las palabras de la Biblia, ya que Dios nos dijo que no seamos como Esaú. No debemos permitir que sucedan cosas de las que nos lamentemos. Un plato de lentejas puede saciar nuestra hambre por un momento. Sin embargo, qué insensato sería renunciar a la gloria eterna del reino de los cielos
y elegir una manera de satisfacer nuestra hambre temporal en esta tierra por un periodo de tiempo tan corto. ¿No tiene Dios el poder de darnos todas esas cosas? Dios puede darnos todo. Les he dicho muchas veces que Dios a veces nos humilla, haciéndonos pasar hambre, como está escrito en Deuteronomio capítulo 8. En esta situación, Dios siempre prueba nuestro corazón y examina la firmeza de nuestra fe y lo mucho que hemos preparado nuestro aceite espiritual de la fe. Todos debemos tener la sabiduría para ver el mundo entero con fe, sin importar la situación. En la Biblia no solo aparece la historia de remordimiento de Esaú, sino también el remordimiento de Judas Iscariote y del rey Saúl. Después de haber hecho algo mal en un breve instante, se lamentaron por sus decisiones durante el resto de su vida. Por eso, la Biblia nos enseña en 1 Corintios capítulo 10, no seáis como ellos. Dios nos despierta constantemente con esta enseñanza. Hace 2000 años, los apóstoles y los antepasados de la fe fueron apedreados, quemados, y se convirtieron en comida para los leones. Atravesaron muchas dificultades por predicar el Evangelio. Sin embargo, nunca renunciaron a su fe en Dios ni al Evangelio. Fue porque creyeron que habría una gran gloria en el reino de los cielos. Con esa fe, llevaron una vida incómoda porque no tenían mucho, pero no les parecía un inconveniente. Recibirían una gloria eterna dentro de poco. El hecho de que tengamos menos posesiones o vivamos en una casa pequeña no es algo de lo que debamos avergonzarnos. Como el sacerdocio real, nos está reservada una corona gloriosa que Dios nos concederá en el reino de los cielos. Debemos tener esta clase de fe. Por esta razón, los apóstoles y los antepasados de la fe no se rindieron ni siquiera ante una situación en la que podrían haberlo hecho. Sabemos bien a través de la Biblia que trabajaron con seriedad con la esperanza de transformar esta tierra, la ciudad de refugio, en el mundo de Dios, y guiaron al mundo al arrepentimiento, predicando el Evangelio con valentía, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Veamos un versículo más en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 33. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados de los cuales el mundo no era digno. ¿Cuál fue el resultado final? Recibieron la espléndida corona celestial y las magníficas recompensas del cielo. Están viviendo en tal comodidad y con bendiciones que ni los ángeles pueden describir con palabras, ¿cierto? Ellos experimentaron muchos inconvenientes en la tierra. Para llevar la vida de Cristo, tenían que renunciar muchas veces a los placeres de esta tierra y a la alegría del mundo. Sin embargo, no vivían para los placeres de esta tierra,
porque solo anhelaban la gloria que se les concedería en el reino de los cielos. Aunque fueron azotados, encadenados y apresados, nunca se quejaron diciendo: estas dificultades y pruebas son difíciles y dolorosas. Ellos vieron la gloria del reino de los cielos. Sin embargo, personas como Judas Iscariote, el rey Saúl y Esaú solo buscaban la gloria de esta tierra. Examinémonos para ver si estamos recorriendo el camino de la fe, mirando al cielo, o si estamos yendo por el camino de la fe, mirando la vida en esta tierra. Espero que nunca dejemos de lado el eterno reino de los cielos y el camino de la vida eterna por el que el Padre y la Madre nos están guiando. Con esto me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.